estamos dispuestos ya a recibir su ponencia. Muchas gracias, diputado Martín Flores Castañeda, coordinador de esta mesa de trabajo. Les agradezco mucho la invitación para poder compartir con ustedes algunas reflexiones sobre la reforma electoral. Yo traigo un documento que podríamos compartir con ustedes, una exposición de carácter general. Procuraré hacer lo más efectiva, lo más rápida posible. El propósito del documento es que podamos identificar primero el tema de los plazos, porque hemos percibido alguna confusión en relación con, o dudas por lo menos, en relación con los plazos. ¿Cuáles son los plazos para hacer los ajustes? ¿De dónde derivan? ¿Dónde están establecidos? ¿Por qué razón son los plazos de los que se habla? Y en el documento nosotros pretendemos hacer una exposición que clarifica el tema de los plazos. Después, los contenidos posibles, identificando los temas que a nuestro modo de ver deben ir a la reforma constitucional respectiva, y finalmente algunas reflexiones de carácter general en relación con lo que sería la legislación secundaria, sobre la base de que en la legislación secundaria de reforma electoral, pues el tema central es el desdoblamiento, la reglamentación de los temas que se hayan subido en la reforma constitucional. Entonces, si les parece, comenzamos. El primer apartado del documento se refiere a los antecedentes, para recordar que el constituyente permanente introdujo reformas y adiciones en materia política y electoral a diversos artículos de la Carta Magna. Ustedes saben que la Constitución fue tocada en un número importante de disposiciones, la Constitución Federal, para hacer ajustes en materia electoral. Pero los artículos sustantivos que recibieron modificaciones son el artículo 41 constitucional, el artículo 115 y el artículo 116. Y estos dos últimos, vinculados con el 41, tienen estrecha relación e importancia con el trabajo que les toca hacer a ustedes en el ámbito local y en el proceso de armonización. Como consecuencia de la expedición de la reforma constitucional y derivado de mandatos expresos contenidos en los transitorios del decreto de reforma constitucional, el Congreso de la Unión expidió 3 leyes generales: una ley general de instituciones y procedimientos electorales, LEGIPE por sus siglas, una ley general de partidos políticos y una ley general de delitos electorales. Estas 3 leyes son leyes nuevas y son leyes generales. Es muy importante aquí recordar cuál es la naturaleza de una ley general. La Corte ha establecido con toda claridad que una ley general es aquella que establece normas de distribución de competencias entre la autoridad federal y las autoridades de las entidades federativas en las materias para las cuales el artículo 73 constitucional haya otorgado competencia al Congreso de la Unión para expedir la ley general respectiva. Por lo tanto, una ley general contiene notable diferencia en relación con una ley federal. Por eso importa mucho que lo primero que comprendamos es que en materia electoral hemos cambiado de una legislación federal, el COFIPE era un código federal de instituciones y procedimientos electorales que normaba exclusivamente el proceso electoral federal, por eso era una ley federal, a una ley general que es la que sustituyó al COFIPE, Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que norma el proceso electoral federal, pero también establece reglas
de distribución de competencias entre la Autoridad Nacional Electoral, el INE, y los organismos públicos locales electorales, conocidos por el acrónimo de sus siglas, los OPLES, que serán las autoridades electorales en materia local. La primera cuestión que importa transmitir con toda claridad es que en materia electoral hemos pasado de una codificación federal a una legislación general con la diferencia sustantiva entre una y otra que ya la reforma modificó, como ya dijimos, de manera sustantiva el 115 y el 116, estableciendo reglas mínimas o normas mínimas o temarios mínimos que deberán estar contenidos en las constituciones y en las leyes electorales de carácter local. La reforma, lo queremos la reforma constitucional y las leyes generales modificaron sustancialmente la regulación de los procesos electorales locales, los cuales seguirán siendo organizados y resueltas las controversias que por motivo de ello se generen por organismos electorales y jurisdiccionales de carácter local, pero sujetos a una regulación de carácter general. No obstante lo anterior, en el decreto de reforma constitucional federal no se estableció un mandato expreso en el que se determine un plazo fatal o fecha fija para la promulgación y publicación de la reforma constitucional en las entidades federativas. Sin embargo, el régimen transitorio y las derivado de las leyes generales sí contienen modalidades específicas. Y aquí nos importa mucho que podamos compartir con ustedes, yo agradezco este espacio para hacerlo, cuáles son las reglas sobre los plazos para reformar. A ver, sobre la LEGIPE, la primera ley general. La LEGIPE no contiene ninguna disposición transitoria con un plazo expreso para la armonización legislativa de carácter electoral local. Sin embargo, aplica aquí el plazo derivado de lo que establece el artículo 105 constitucional. El artículo 105 constitucional, fracción segunda, inciso y párrafo segundo, estoy hablando de la Constitución Federal, señala de manera expresa el texto que aparece ahí en la lámina. Las leyes electorales federales y locales deberán promulgarse y publicarse por lo menos 90 días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse. Y durante el mismo, es decir, durante el proceso electoral, no podrá haber reformas o modificaciones legales fundamentales. Esta regla del artículo 105 constitucional es la regla que nos está presionando a todos, a ustedes y a nosotros, particularmente a ustedes, en el caso de las entidades federativas que tienen elección el año entrante, para hacer la reforma correspondiente en el nivel constitucional local y secundario local a más tardar el 30 de junio. ¿De dónde sale la famosa fecha del 30 de junio? Lo hemos escuchado varias veces. Por lo que se refiere a la reglamentación en materia de instituciones y procedimientos electorales, sale de esta regla constitucional. El 105 constitucional no permite que se aplique en un proceso electoral federal o local una norma que no cumpla con estas disposiciones de plazo de emisión y de vigencia. La norma tiene que estar emitida y publicada y en vigor antes de que inicie el plazo de 90 días previo al inicio del proceso electoral. Pasamos a la siguiente. El transitorio noveno de la LEGIPE estableció que el proceso electoral federal y los correspondientes locales de 2015
iniciarán en la primera semana de octubre de 2014. Si eso es así, si los 17 procesos electorales locales del año entrante tienen que iniciar la primera semana del mes de octubre de este año, es decir, en 3 meses y medio, en consecuencia, si aplicamos la regla del 105, los 90 días previos a la primera semana de octubre, que va a comenzar el proceso electoral del año próximo, pues son los primeritos días del mes de junio. Para efectos de darle certeza a la fecha, se ha hablado del 30 de junio como la fecha. De ahí deriva el famoso plazo del 30 de junio. No hay en la LEGIPE, tampoco en el decreto de reforma constitucional, un plazo específico, una fecha fatal para el caso de la reglamentación en materia de instituciones y procedimientos electorales. Lo vuelvo a repetir. Pero el mandato que nos impone el artículo 105 constitucional nos lleva a concluir que la fecha límite para hacerlo es el 30 de junio. ¿Qué ocurre si la adecuación de la legislación no se hace el 30 de junio, sino después? Existe el riesgo fundado de que esa legislación que saquen dentro del plazo vedado para hacer reformas legales en materia electoral no sea aplicable para las elecciones del año entrante. Ya hay un precedente sobre el particular. Ya hubo un caso en el pasado donde una entidad federativa hizo modificaciones dentro de ese plazo a su ley electoral, las quiso aplicar en el proceso electoral respectivo, un partido político se inconformó, fue a la Corte y la Corte dijo: la reforma legal es válida, no es inválida la reforma legal, es válida, tiene valor, pero es inaplicable para este proceso electoral por el mandato del artículo 105 constitucional. Entonces no puede aplicarse esa reforma, aún siendo válida, porque está dentro del plazo prohibido para hacer la reforma correspondiente. Por esa razón es muy importante tener claro, como estoy seguro que lo tienen claro ustedes, el plazo del 30 de junio en el que insistimos. Paso a la siguiente ley, la Ley General de Partidos Políticos. En este caso, sí hay un mandato expreso. Ojo, porque este se está viendo de soslayo. Ahí hay un artículo transitorio que es el artículo 3º transitorio. Este sí establece con toda claridad, dice que el Congreso de la Unión, los congresos locales y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal deberán adecuar su marco jurídico electoral a más tardar el 30 de junio de 2014. Evidentemente, esa ley, que es la Ley de Partidos Políticos, que también es general y distribuye competencias en la materia de partidos políticos, entre lo que le toca hacer al INE y lo que le toca hacer a los organismos locales electorales, sí establece un plazo expreso, fijando una fecha, 30 de junio de 2014. Posteriormente tenemos el caso de la Ley de Delitos Electorales. En el caso de la Ley General de Delitos Electorales, ahí el Congreso de la Unión optó por una fórmula diferente. En lugar de señalar una fecha, puso un plazo. Dice el artículo 4º transitorio de la Ley de Delitos Electorales: los congresos de los estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, o sea, ustedes, procederán a hacer las reformas pertinentes en las leyes específicas con el fin de armonizarlas en lo conducente a la presente ley en un plazo no mayor a 6 meses a partir de la entrada en vigor de esta ley, es decir, de la Ley General de Delitos Electorales. Conforme a lo anterior, el ajuste normativo local en materia de delitos electorales tiene un plazo que vencerá el 24 de noviembre de este año, para atender lo de los 6 meses. Este esquema, que espero haya resultado comprensivo,
nos permite entender cuáles son los plazos, de dónde vienen materia por materia, en las tres leyes generales que para dar sustento a la reforma constitucional expidió el Congreso de la Unión recientemente. Paso al siguiente apartado. Una vez que hemos definido cuáles son los plazos y cuáles son las leyes generales que tienen impacto junto con la reforma constitucional en el nivel local, importaría comentar cuál es el alcance que nosotros vemos a la reforma constitucional en materia local. Damos el objetivo del documento y pasaría de manera directa a la exposición de los dos ámbitos que nosotros vemos. Si ustedes lo tienen perfectamente claro, no tengo duda. Primero, la armonización de la legislación local, en el ámbito local, supone dos ejercicios. Uno, son reformas a las constituciones políticas de los estados y, en el caso del Distrito Federal, a su estatuto de gobierno. Las reformas políticas de los estados tienen competencia sobre ellas los congresos de los estados, en algunos casos, la mayoría, según he podido ver, con voto aprobatorio de los ayuntamientos, con modalidades distintas. En algunos casos se pide la mitad más uno de los votos aprobatorios, en otros casos se requiere una votación calificada de los ayuntamientos. En fin, hay modalidades diversas. Y segundo, se requiere también adecuar los códigos o leyes electorales de las entidades federativas. Ahora, el tema concerniente a los plazos por entidades federativas, esos de los que hablamos, para hacer las adecuaciones. Nosotros hemos hecho un ejercicio para identificar grupalmente los plazos que están expresados en este cuadro. En el primer cuadro identificamos las 17 entidades federativas que tendrán elección el próximo año, cuyo proceso electoral arranca la primera semana de octubre, como ya lo referimos. En ese caso, el plazo es 30 de junio. 17 entidades federativas que tienen elección el año entrante. En el segundo grupo estarían las 13 entidades federativas que tienen elecciones hasta 2016. En ese caso, las entidades federativas que tienen elección en 2016, cuyo proceso electoral arrancará por octubre del año próximo, disponen de un plazo que estaría venciendo el 31 de mayo de 2015. Es decir, están a un poco menos de un año. Y por lo tanto, la recomendación en estos casos es que puedan hacer el ajuste respectivo, pues usando el tiempo del que disponen, conforme a sus propias exigencias locales, conforme a su propia programación legislativa, pero no están en las circunstancias de las 17 entidades del año entrante, en donde el plazo fatal para hacer la reforma pues está a punto de vencer. Y finalmente, tendríamos el caso de las dos entidades federativas que tienen elección este año, a quienes, por mandato de un transitorio de la reforma constitucional, del decreto de reforma constitucional, no les resulta obligatoria la aplicación de la nueva legislación en el proceso electoral de este año, esas dos entidades federativas. En esos dos casos, esas dos entidades federativas, su plazo para hacer la reforma respectiva vencerá hasta 2016. Ese es, como nosotros tenemos clasificadas la concreción, el traslado de los tiempos específicos por entidad federativa, dependiendo de su próxima elección. ¿Por qué razón? Lo vuelvo a repetir, porque el 105 ata el plazo a 90 días antes de que comience el proceso electoral. Obviamente, los que tienen elección el año entrante, pues están sujetos a la inmediatez del cumplimiento. Los que tienen elección hasta 2016 disponen de un plazo más holgado, y los que tienen un plazo todavía más amplio son
los dos que tienen elección este año, que no les aplica la nueva legislación electoral este año y que tendrán que prepararse para su elección de 2017. La identificación de los estados con elección el año entrante y lo que eligen, espero que haya recogido la información correcta, y iríamos a la información que tenemos, ustedes nos la ratificarán o rectificarán, sobre el avance que tenemos reportado hasta este momento de la reforma constitucional local. Tenemos hasta este momento 10 entidades federativas con reporte de aprobación en el Congreso del Estado de la reforma constitucional local: Campeche, Colima, Guanajuato, Guerrero, Michoacán, Morelos, Querétaro, San Luis Potosí, Tabasco, Yucatán. Esta semana se han incorporado 4 o 5 entidades federativas. Como ustedes saben, si no saben se los comparto, el Congreso del Estado de México inició ayer su periodo extraordinario para discutir y votar en su caso la reforma constitucional local. Sesionaron ayer durante un buen número de horas, decidieron establecer un receso y continuar mañana. Es la última información de la que disponemos. En consecuencia, es muy probable que mañana pueda estarse en las postrimerías de la discusión del debate respectivo y en la votación. Si así fuera, el Estado de México sería el Estado número 11 de los 17 que tienen elección el año entrante, que estaría haciendo su reforma constitucional local. En el caso de Colima, es el único estado hasta donde nosotros tenemos información que ha concluido el proceso completo de la reforma constitucional local, incluso la de la ley secundaria. Pero me quedo, para efectos de la exposición, con lo de la reforma constitucional local. Ya concluyeron el proceso completo y Colima tiene ya reformada su constitución local con el decreto correspondiente publicado en su periódico oficial y vigente. Incluso, repito, la legislación secundaria la tienen también ya actualizada. En los otros 9 casos, la información de la que disponemos es que están con diferente grado de avance en el proceso de recuperación de los votos de los ayuntamientos, porque también hasta donde tenemos información, en todas estas entidades federativas procede la aprobación de la reforma constitucional con votos aprobatorios de los ayuntamientos. Hay 4 entidades federativas, ya comenté el caso del Estado de México, donde ya están en curso los procedimientos de ajuste. Baja California Sur debió haber presentado ayer, era la información que yo tenía, la iniciativa correspondiente, con lo cual desatan ya el procedimiento de adecuación. En Jalisco ya estaba presentada la iniciativa hasta donde teníamos la información respectiva. El caso del Estado de México, que ya conversé, y Nuevo León, en donde no tienen el sistema de votación de los ayuntamientos, pero tienen un régimen atípico respecto a las otras entidades federativas, también hasta donde tenemos el registro de 2 vueltas de votación. Y hasta donde tengo información, se había hecho ya la primera vuelta de votación en Nuevo León, falta la segunda, y la información de la que disponemos, anoche los compañeros de Nuevo León estuvieron, y hoy en la mañana también, en la reunión que tuvimos con el consejero presidente del INE, estuvieron planteando ahí algunas dudas que tienen sobre el particular, porque tienen previsto concluir su proceso de reforma constitucional en los próximos días, una vez que, como es natural, en los órganos que ustedes integran, pues se concreten los acuerdos parlamentarios correspondientes, y en eso andan en Nuevo León, según nos dieron el favor de informar anoche. En consecuencia,
Tenemos 10 entidades federativas que están prácticamente en las postrimerías del proceso de reforma constitucional local. Y tenemos 4 más que están avanzados ya en el proceso respectivo. Si estas se concretan, como es el caso muy probablemente mañana del Estado de México, en los próximos días podríamos estar hablando de 14 entidades federativas de las 17. El caso del Distrito Federal es un caso diferente. En el DF, como ustedes saben, hasta este momento no hay constitución local. Lo que existe es un estatuto de gobierno. Y la competencia para reformar el estatuto de gobierno, que es toda proporción guardada el equivalente a las constituciones de los estados, no es de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, como ustedes lo saben, en términos de lo que dispone el artículo 122 constitucional, sino del Congreso de la Unión. Y el Congreso de la Unión está en receso. Hay urgencia de que el Congreso pueda tener un periodo extraordinario de sesiones en el que resuelva el tema relativo a la reforma del Estatuto de Gobierno para hacer para el Distrito Federal la armonización legislativa que ustedes están haciendo en sus respectivas entidades federativas, en sus respectivos estados. Sobre el particular hay varias iniciativas presentadas y además la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, por conducto del diputado Manuel Granados, que es el presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del DF y al mismo tiempo es el presidente de esta organización de que ustedes forman parte, la COPECOL, ya presentó al presidente del Senado, el senador Raúl Cervantes, una propuesta específica de ajuste al Estatuto de Gobierno, respaldada, hasta donde lo sabemos, ayer nos lo comentaba el diputado Manuel Granados, por diputados de todas las fuerzas políticas que están representadas en la Asamblea Legislativa. Hay el mejor ánimo y la mejor disposición en las cámaras del Congreso para atender esta necesidad y habida cuenta que es muy probable que haya un periodo extraordinario de sesiones el 19 de junio, 19 y 20 de junio, para tratar temas pendientes del Congreso de la Unión. Ahí se suba al temario respectivo el caso del Distrito Federal y por lo tanto pueda quedar resuelto también por esa fecha. La Asamblea Legislativa tiene también ya listo el ajuste al Código Electoral local y lo harían en el último tramo del mes, en la última decena del mes, para concluir el proceso dentro del plazo del 30 de junio. Si así fuera, entonces con el Distrito Federal tendríamos 15 entidades federativas de las 17. Nos quedarían 2 más, que son Chiapas y Sonora. En el caso de Chiapas y Sonora, la información de la que disponemos, ojalá pudieran los compañeros precisarnos, no nos permite poder transmitir mayores avances, aunque sabemos que están trabajando sobre el particular. Hubo representación del Congreso de Chiapas, por cierto, lo debo decir, en la reunión de anoche con el consejero presidente y en la de hoy, efectivamente, recuerda Martín, tienen muy clara la película de los tiempos y seguramente tienen avances de trabajos específicos que quizá por no ser públicos nosotros no disponíamos de esa información. Con estas 2 completaríamos el paquete de las 17 entidades federativas y ese es el reporte del que nosotros disponemos. Seguramente ustedes nos podrán precisar exactamente con mayor precisión cómo se encuentra. Pasamos ahora al penúltimo de los temas. ¿Cuáles son los temas relacionados con la materia electoral que a nuestro modo de ver debieran formar parte de las constituciones de los estados en este proceso de reforma? Yo quisiera hacer una reflexión, como dicen los que saben, de previo y especial promoción. A ver, las normas de regulación constitucional
constitucional local obedecen a los propios contenidos e inercias de reglamentación que cada entidad federativa tiene. Pongo un ejemplo, uno solo: la fecha de la elección. Hay entidades federativas en donde la fecha de la elección está en sus constituciones, pero hay entidades federativas donde la fecha de la elección no está en la Constitución, está en la ley electoral local, que es el caso de lo que sucedía en el nivel federal. La fecha de la elección estaba en el COFIPE, no en la Constitución. Bueno, nosotros identificamos la fecha de la elección como un tema posible de la reforma constitucional. Habrá, con razón, quien aquí nos diga: ¿y por qué la ponemos en la Constitución? Nosotros la tenemos en la ley electoral y queremos que siga en la ley electoral, no en la Constitución. Es correcto, es absolutamente correcto. En cambio, hay temas en donde no puede aplicar esa convención. ¿Cuáles? Pongo uno solamente de ejemplo: el caso de las reglas de sobre y subrepresentación a que obliga la reforma constitucional y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. ¿Por qué? Porque las reglas que reflejen las normas constitucionales recientemente incorporadas en el nivel federal y en la ley sobre los temas de los topes a la sobre y subrepresentación, de manera que ningún partido político tenga un nivel de sobrerepresentación superior a los 8 puntos porcentuales entre la composición del Congreso y la votación efectiva correspondiente, ni tampoco haya en la composición del Congreso una subrepresentación de partidos que reflejen una diferencia superior a 8 puntos entre el porcentaje de integración del Congreso y el porcentaje de la votación efectiva en la votación de diputados. Esa regla es una regla que tiene que ver con la integración de uno de los poderes del Estado. Por lo tanto, es una regla que tiene que estar en la Constitución local, a nuestro modo de ver. En todos los casos, los congresos, en todos los casos, las constituciones de los estados las hemos revisado con cuidado. Hasta ahora, las reglas de integración del Congreso están en la Constitución. El número de diputados que integran el Congreso, cuántos de mayoría relativa, cuántos de representación proporcional y las reglas para efectos de la integración del Congreso. En consecuencia, la reforma impuso la necesidad de ajustarse a la nueva normatividad sobre los criterios restrictivos que hay ahora en materia de sobre y subrepresentación en la integración del Congreso, y por lo tanto ese es tema de la Constitución local. Con esa advertencia de que allí puede haber temas que ustedes consideren sean de la legislación secundaria y no de la Constitución, y que eventualmente particularidades de las entidades federativas también hagan que temas que no estén aquí en alguna entidad federativa lo tengan en la Constitución y en consecuencia sea ahí donde tengan que hacer el ajuste respectivo. Nosotros hemos hecho un intento de localizar los temas que pudieran ser materia de la reforma local y hemos encontrado los 16, 17 que enseguida les presentamos, que aparece en la primera parte en esta lámina: sobre y su representación, el Congreso Estatal y la LDF, reglas para la integración del Congreso del Estado o la Asamblea, el umbral de votación para conservar el registro como partido político local, que como ustedes saben ahora es del 3%, el umbral los principios rectores que rigen la función electoral. Aquí adelanto el punto: se incorporó en la reforma constitucional federal el principio de máxima publicidad. Este principio no estaba. Ahora será parte de los principios rectores que rijan la vida del Instituto Nacional Electoral y de los organismos públicos locales electorales en las entidades federativas, el principio de máxima publicidad, que se suma
al de legalidad, certeza, objetividad, etcétera, independencia, los otros principios rectores que ustedes ya conocen. En consecuencia, nosotros creemos que en la definición del organismo electoral local debiera hacerse el ajuste correspondiente para incluir este nuevo principio incorporado en la reforma constitucional. El tema de los derechos y obligaciones de los candidatos independientes. En la inteligencia de que la reforma en materia constitucional federal, en materia de candidatos independientes, no deviene de esta reforma reciente. La figura de candidatos independientes, el reconocimiento constitucional de la figura de candidatos independientes, de consulta popular y de iniciativa popular, no viene de esta reforma electoral recientísima, sino de una reforma política que se hizo en la legislatura anterior del Congreso de la Unión, concretamente en el año 2012. Esta reforma entró en vigor en 2012 y en consecuencia de esa reforma, en algunas entidades federativas ya habían hecho su ajuste constitucional local para adaptarse a la reforma constitucional de 2012, de manera que es muy probable que haya entidades federativas que ya tengan resuelto el tema de la incorporación de sus temas en su constitución local. Pero además, en esta materia hubo entidades federativas que fueron, digamos, pioneras en la incorporación de estas figuras. Las figuras de democracia participativa propiamente vienen de las entidades federativas. Fue en las entidades federativas en donde se dio impulso originario a algunas figuras de democracia participativa. Incluso hay entidades federativas que no solo tienen candidaturas independientes, iniciativa popular y consulta popular, que son las tres figuras reconocidas en la Constitución Federal en la reforma que se hizo del artículo 35 constitucional, sino que tienen algunas otras. El DF, por ejemplo, tiene otro tipo de figuras y otras entidades federativas que tienen referéndum, que tienen consultas de otra naturaleza, que tienen lo que se llama presupuesto participativo, en fin, figuras diversas de participación que están en sus constituciones y que en consecuencia tienen cubierto ya el trámite efectivo en la materia. Luego está el tema de la duración de las campañas. Como ustedes saben, hay ajustes que se hicieron en esta materia en la reforma reciente, que a nuestro modo de ver sería conveniente que estuvieran en las constituciones locales. Lo de los organismos públicos locales electorales. A ver, aquí me detengo un poco. Los OPLES, conocidos por el acrónimo de sus siglas, los organismos públicos electorales locales, en la inmensa mayoría de los casos de las constituciones locales que nosotros hemos revisado, aparece la reglamentación en la constitución local del órgano. Las constituciones locales definen la naturaleza del organismo, en algunos casos incluso la denominación del organismo, el nombre que el organismo tiene, Instituto Electoral del Estado tal, o Comisión Electoral tal, o Consejo Electoral de tal entidad federativa. Lo recogen ahí. La integración de su órgano de gobierno, de su órgano superior de dirección, como se llama en el ámbito de la jerga electoral, está reflejado en una norma constitucional, y por supuesto el procedimiento de designación de los integrantes de ese órgano superior de dirección, porque hasta antes de la reforma constitucional federal reciente era una atribución de los congresos de los estados, y al ser una atribución de los congresos de los estados, pues era una norma que estaba en la Constitución. ¿Cuál es la recomendación sobre el particular? En virtud de que ha cambiado notablemente la naturaleza de estos órganos. Estos órganos, como ustedes saben, seguirán existiendo, pero sujetos ahora a reglas de composición y de atribuciones notablemente diferentes a las que habían tenido. Para empezar,
los integrantes de los órganos de los organismos electorales locales, los OPLES, obedecerá a una regla nacional. Serán 7 consejeros, ya no los que disponga el Congreso del Estado o la Constitución del Estado, el Congreso a través de la Constitución. La designación de estos consejeros integrantes de los órganos electorales locales ya no la harán los congresos de los estados, sino el Instituto Nacional Electoral, mediante un procedimiento que estará normado en unos lineamientos que acaba de aprobar la semana pasada, por cierto, el Consejo General del INE. Y la designación de los consejeros para el caso concreto de las 17 entidades federativas que tienen elección el año próximo iniciará antes de que termine este mes. El Consejo General del INE anunció la semana pasada, cuando aprobó los lineamientos generales para la designación de los consejeros, que aprobó un punto específico que establece que a más tardar el 30 de junio, el propio Consejo General del INE emitirá la convocatoria para la designación de los consejeros electorales de los OPLES en las 17 entidades federativas que tienen elección el año próximo. Y estableció un plazo de designación que es el próximo mes de septiembre. El proceso de designación deberá estar listo a más tardar en septiembre, de manera que los organismos electorales estén totalmente renovados y listos para iniciar el proceso electoral del año próximo, que inicia la primera semana del mes de octubre. Esa reglamentación modificada resulta recomendable que se recoja en la Constitución del Estado, reconociendo las nuevas potestades legales sobre la designación de los consejeros que señaló la Constitución Federal en la modificación reciente. Luego está el tema importantísimo de las autoridades electorales jurisdiccionales locales. ¿Cuál es la recomendación en el tratamiento de este tema en la reforma constitucional? Varias cosas. La primera de ellas es indispensable que el Congreso del Estado tome la determinación de cuántos magistrados van a integrar el organismo jurisdiccional local. No hay más que de 2 números para seleccionar. Así lo establece la ley general. Los organismos jurisdiccionales locales se integrarán por 3 o por 5 magistrados. Pero el número lo tienen que determinar los congresos de los estados en la Constitución. Es conveniente que eso quede establecido en la Constitución del Estado. En el caso de las 17 entidades federativas, otra vez vuelvo a hacer la separación por razones de tiempo, que tienen elección el año entrante, esta definición es urgente, porque aquí comparto con ustedes una información que es solamente eso, información general. En el Senado de la República, que es ahora el órgano competente para designar a los magistrados de los órganos jurisdiccionales locales, ya no lo serán los congresos de los estados. Esa atribución pasa al Senado de la República. En el Senado de la República es muy probable, lo digo así exactamente, no hay información pública al respecto, es probable que la semana entrante la Junta de Coordinación Política pueda tomar una determinación sobre el acuerdo parlamentario que norme el proceso de designación de los magistrados de los tribunales locales en las 17 entidades federativas con elección el año próximo. El Senado ha tomado la determinación, o podría tomarla, formalizarla en los próximos días, de abrir el proceso de designación solamente para las 10, por lo pronto, solamente para las 17 entidades federativas que tienen elección el año próximo. Tomando el ejemplo de lo que hizo el INE. El INE también emitió los lineamientos la semana pasada
y va a emitir la convocatoria antes del 30 de junio para la designación de los consejeros solo para las 17 entidades federativas con elección el año próximo. En ambos casos, en los organismos locales electorales y en los tribunales locales, aplica la regla transitoria según la cual, mientras no se haga la designación por parte del INE o del Senado, los consejeros y magistrados correspondientes en las entidades federativas seguirán desempeñando su cargo hasta en tanto el Senado o el INE hagan las nuevas designaciones correspondientes. Hay una cuestión adicional en el caso de los tribunales que tiene que ver con la naturaleza jurídica de los tribunales. En las entidades federativas había tribunales, había casos donde los tribunales eran, emulando lo que pasa en la federación, tribunales electorales del Poder Judicial del Estado. Había otros casos en donde incluso la función jurisdiccional en materia electoral local la tenía una sala del tribunal. Si no recuerdo mal, era el caso de Tlaxcala, que tenía una sala unitaria. No recuerdo mal la información. Bueno, en todos estos casos se tendrá que hacer el ajuste respectivo, porque la ley general dotó a los tribunales, a lo que llama la ley general, organismos jurisdiccionales locales, no es otra cosa que los tribunales locales electorales, los dotó de una naturaleza diferente. Ya no serán tribunales del Poder Judicial, sino que serán tribunales especializados en materia electoral. Un poco la naturaleza jurídica que tuvo el Tribunal Federal Electoral, el TRIFE, ustedes la recordarán, entre 1989, que se hizo la reforma que creó el TRIFE a partir del antecedente del TRICOEL, y 1996, en que se hizo la reforma constitucional para trasladarlo como tribunal del Poder Judicial de la Federación. En este caso, se trataría de desandar el camino en esas entidades federativas para ajustarlo a un tribunal especializado. Tengo el registro de que hay algunas entidades federativas que ya lo tenían así, en cuyo caso pues no requerirán ajuste alguno, mantendrán la naturaleza como estaba, porque se aviene a lo que establece la reforma constitucional federal. Tenemos los otros temas, el de la jornada electoral que ya comenté, no apunto más de la jornada electoral. Me queda claro que hay entidades federativas donde ese tema es materia de la ley electoral, no hay mandato imperativo para que deba estar en la Constitución, simplemente lo comento, lo enuncio porque también hay entidades federativas que lo tienen en su Constitución. El tema de la oficialía electoral. ¿Qué es la oficialía electoral? A ver, esto importa mucho. ¿Y de dónde viene, cómo surge ese tema de la oficialía electoral? A ver, durante el proceso de negociación de la reforma electoral federal, los partidos políticos, prácticamente todos, establecieron quejas en relación con las dificultades que tienen para, o tenían, con la oficialidad electoral, y eso termina, tenían para poder tener los servicios notariales en el momento en el que lo requerían, a efecto de poder certificar hechos o actos electorales que el partido político requería como prueba para efectos de procedimientos jurisdiccionales electorales. Con ese propósito solicitaron dotar al organismo electoral nacional y a los organismos electorales locales electorales de atribuciones en materia de certificación, de manera que hubiese funcionarios en el INE y en los OPLES dotados de atribuciones para hacer certificación de hechos y actos electorales a solicitud
de los partidos políticos y sin costo. Eso es lo que quiere decir oficialía electoral. ¿Cuál es la lógica del asunto? ¿Crear una nueva oficina? No necesariamente. En la Ley General, si ustedes la revisan respecto del Instituto Nacional Electoral, lo que se hizo, el Congreso de la Unión, fue dotar de esta atribución al secretario ejecutivo del INE y a los secretarios de las juntas locales y distritales. Y de esa manera, la función de certificación se le otorga al INE de manera directa, pero además queda desconcentrada, porque en cada distrito electoral habrá un funcionario que tendrá fe pública para poder hacer la certificación respectiva, pero además la ley permite que ese funcionario pueda desdoblar la función, pueda delegar la función en otros funcionarios, siempre y cuando haya claridad de quiénes son, todo un acuerdo formal que diga estos van a ser los funcionarios del OPLE o estos van a ser los funcionarios del INE que van a tener fe pública. Y en consecuencia, cuando un partido requiera del servicio de certificación, lo solicite al secretario que corresponda de la Junta Local, Distrital o al propio secretario ejecutivo, y este disponga de un funcionario de inmediato que pueda estar en condiciones también de inmediato de ir a hacer la certificación solicitada. Bueno, esa atribución, ese señalamiento, esa obligación, la Ley General se la impuso también a los OPLES, a los organismos locales electorales. Y por lo tanto, reflexionamos nosotros, resultaría conveniente que la figura pudiera quedar recogida en la Constitución local, tal y como existe para el caso de la oficialía electoral del INE en el artículo 41 constitucional. Pero cuando hablamos de una oficialía electoral estamos hablando de eso, porque ha habido confusión sobre el concepto. No es otra cosa que la capacidad, la atribución de hacer certificación de hechos y actos electorales a solicitud de los partidos políticos. Luego, la Constitución reconoce la posibilidad de que un organismo electoral pueda convenir con el INE la organización de elecciones locales. También es una cuestión que valdría la pena que quede establecida en la Constitución local. No es una cuestión nueva, por cierto, debo decirlo. Hay un antecedente, la reforma constitucional electoral de 2008 estableció la posibilidad del convenio. La posibilidad ahí está. Estamos en 2014, es una norma que tiene 6 años de vigencia y nunca se usó. Nunca hubo una entidad federativa que levantara la mano, le dijera al antiguo IFE, oye, yo quiero que me vengas a organizar la elección. Es una hipótesis poco probable, pero ahí estaba la norma respectiva. La idea es que con el ajuste de redacción que se hizo, pudiera tener un reflejo en la Constitución local. Luego están los temas de paridad de género. La Constitución reconoció el derecho para que en la postulación de las candidaturas los partidos instrumenten las acciones correspondientes para garantizar que la mitad de los candidatos que postulen para los cargos de elección popular sean de un género y la otra mitad sean del otro género. Por eso hablamos de paridad de género y ya no de equidad de género. Ese reconocimiento, por cierto, quedó en la Constitución General de la República en el artículo 41 constitucional y nos parece que resultaría recomendable que pudiera ser recogido también en la Constitución local. Será la ley electoral la que establezca reglas de mayor detalle, no la Constitución, pero el principio correspondiente sería conveniente que pudiera ser recogido en la Constitución local, tal y como para el caso federal lo reconoció la Constitución General de la República en el 40.
Luego está el voto de los residentes en el extranjero. A ver, ¿cuáles son las novedades en esta materia? Son 3 novedades. La primera de ellas es que la reforma constitucional y particularmente la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales estableció la posibilidad de que el voto en el extranjero pudiera tener valor, además de la elección de presidente de la República, que es la única en la que se venía aceptando hasta ahora, ustedes lo saben muy bien, también valiera para senadores de la República. Este es un tema del INE. La instrumentación para la próxima elección de senadores, que será en 2018, del voto en el extranjero. En la elección de 2018, los mexicanos en el extranjero podrán votar, además de presidente de la República, por senador de su entidad federativa. El INE tendrá que emitir los lineamientos que corresponden. Pero la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales también estableció la posibilidad de que en las elecciones locales de gobernador del estado y de jefe de gobierno del Distrito Federal pudiera reconocerse el derecho de los ciudadanos de las entidades federativas que viven en el extranjero a emitir su voto. Pero la LEGIPE estableció con toda claridad una restricción, siempre y cuando, dicen, lo reconozcan las constituciones de los estados o el estatuto de gobierno del DF. Primera conclusión, no es obligatorio que las entidades federativas, a la hora de hacer su reforma constitucional, incluyan el derecho de los ciudadanos de sus estados que viven en el extranjero a votar por gobernador. No es obligatorio, es potestativo, pero sí es importante que reflexionen sobre el particular y tomen una determinación soberana. Cada estado decidirá si quiere o no otorgar ese derecho. Pero una vez que lo pongan en la Constitución, si toman esa determinación, tendría que estar en la Constitución, no en la ley electoral, porque el mandato de la LEGIPE es que el que quiera reconocer el voto en el extranjero para gobernador, ese reconocimiento tiene que estar en la Constitución. No existe la posibilidad, ahí sí es imperativo, de que ese reconocimiento se haga en la ley secundaria. Ahora, ¿cuáles son las otras normas de adecuación? Normas que ya no les corresponde reglamentar en el nivel local porque son del INE. La primera, el modo de votación. Hasta ahora, el voto en el extranjero para presidente de la República solo ha conocido una modalidad, que es el voto postal. Ustedes lo conocen. Y mediante esa modalidad, la votación por presidente de la República en las elecciones en donde ha ocurrido esta modalidad, la de 2006 y la de 2012, ha sido muy modesta. No han votado más de 50,000 mexicanos en el exterior en la elección presidencial de 2006 y en la elección presidencial de 2012, alrededor de 40,000 por voto postal. Pero la reforma reciente, la LEGIPE, permite que en las próximas elecciones se pueda intentar 2 modalidades de votación adicionales. El llamado voto presencial en consulados y embajadas, que permite la posibilidad de que el elector que vive en el extranjero pueda ir a la embajada o al consulado más cercano a su domicilio y personalmente entregar el voto para que se concentre la embajada o consulado en los términos que el INE acuerde con la Cancillería, con el gobierno mexicano, y posteriormente de la embajada o consulado remitirlo en valija diplomática en los términos y condiciones que el INE y la Cancillería acuerden para efectos de su escrutinio y cómputo por motivo de la elección de que se trata.
Esta modalidad está ya en la LEGIP y es un asunto que no les toca a ustedes reglamentar, pero que tienen que tener presente para efectos de su determinación de si aceptan o no el voto en el extranjero de la elección de gobernador. Y finalmente, una tercera novedad en la materia. La ley general estableció la posibilidad del voto electrónico, sujeto a una condición. Hay un transitorio en la ley que señala con toda claridad que podrá haber voto electrónico desde el extranjero, siempre y cuando el INE emita un acuerdo mediante el cual se establezca que hay condiciones técnicas a partir del desarrollo de las nuevas tecnologías de la información que garanticen el secreto del voto, la el carácter unipersonal del votante y garantizar la transferencia de los datos desde la computadora en la que se haga la emisión del voto electrónico y la recepción por parte del Instituto Nacional Electoral. Si el INE, con el apoyo y la certificación de por lo menos 2 empresas internacionales de reconocido prestigio, llega a la conclusión de que para las próximas elecciones es posible otorgar garantía que cubra estos extremos que he señalado, desde el punto de vista técnico, entonces el INE podrá estar en condiciones de aceptar el voto electrónico y por lo tanto el voto de los mexicanos en el extranjero abrirá esta tercera modalidad. Una última cuestión de novedad sobre el particular tiene que ver con la posibilidad de obtener la credencial para votar. Hasta hoy, el mexicano que vota en el extranjero necesita disponer de una credencial para votar. Y esa credencial para votar solamente la puede obtener en territorio mexicano. Un asunto que ustedes conocen perfectamente bien. Bueno, la reforma reciente, la ley estableció la posibilidad de que el INE instrumente un programa de expedición de credenciales para votar en las embajadas y en los consulados. Ese programa no será un programa abierto de manera permanente. La ley señaló que para cada elección donde se vaya a elegir el cargo en el que se pueda votar desde el extranjero, el caso del gobernador del estado, el año previo a la elección, el INE abrirá un plazo de 90 días para abrir la posibilidad de que el mexicano que viva en el extranjero, originario de esa entidad federativa, pueda tramitar su credencial para votar. Este último asunto es muy importante que, para efectos de que tomen su determinación sobre si reconocen o no el voto del extranjero para gobernador del estado, lo chequen con el Instituto Nacional Electoral. Porque ahí sí, ustedes saben, todo lo que tiene que ver con materia registral electoral es atribución exclusiva del Instituto Nacional Electoral y por lo tanto ustedes tendrán que armonizar con el Instituto Nacional Electoral pues las reglas respectivas para efectos de el proceso de credencialización. Esas son las nuevas reglas en la materia y ustedes tendrán que tomar una determinación en su reforma constitucional sobre si reconocen o no, ahora por lo menos, el caso del voto en el extranjero. El otro tema son coaliciones. A ver, en materia de coaliciones, hay una norma expresa en el artículo 2 transitorio del decreto de reforma a la Constitución que señala con toda claridad un nuevo régimen de coaliciones con 3 modalidades: la coalición total,
la coalición parcial y la coalición flexible. El artículo tercero transitorio señala el segundo transitorio señala con toda claridad qué se entiende por una, qué por otra y qué por otra. No es optativo para las entidades federativas, perdón que lo diga así de claro, pero así está en la reforma constitucional, admitir o no ese régimen. Ese régimen es imperativo. No puede haber en las entidades federativas fórmulas de coalición diferentes a estas, porque el artículo segundo transitorio lo dice de manera expresa, que ese régimen de coaliciones opera tanto para las elecciones federales como para las elecciones de carácter local. Por lo tanto, en esa materia, la parte relativa a los tipos de coaliciones es un asunto que tiene necesariamente que ser recogido en el ámbito local. Y no hay posibilidad de que ustedes puedan meter un cuarto tipo de coalición o eliminar uno de los tres y dejarlo en dos. Por ahí alguien planteaba la posibilidad de que, bueno, nosotros tenemos el régimen anterior, nos acomoda mejor el régimen anterior, nos gustaría mantenerlo. No se puede. Hay cosas donde la competencia local sí está reconocida, como es el caso, por ejemplo, candidaturas independientes. En materia de candidaturas independientes, cada entidad federativa decide el régimen que mejor le agrade. Ahí la potestad legislativa sobre candidaturas independientes es prácticamente completa. Ustedes decidirán cuántos candidatos independientes se pueden registrar por cargo, si lo dejan abierto, todos los que lleguen, siempre y cuando cumplan tal requisito, o si establecen un tope, siempre y cuando, obviamente, atiendan los criterios que ha establecido la Corte, fundamentalmente en dos resoluciones, una que tiene que ver con el régimen de candidatos independientes, precisamente en este estado, en Quintana Roo, que es uno de los pioneros sobre el particular, y otro caso, que si no recuerdo mal, es el de Zacatecas. Ahí en esas dos sentencias hay criterios de la Corte muy importantes que yo recomendaría que los abogados de sus congresos tuvieran presentes para efectos de la normatividad correspondiente. De manera que, teniendo ustedes potestad absoluta para legislar sobre el tema, pues sí estarán limitados por los criterios que ha señalado la Corte sobre el particular. Pero prácticamente las modalidades en la materia son libres para que en cada caso se tome la determinación que corresponde. Luego tenemos el asunto de los debates. En materia de debates también hay cambios importantes. La reforma electoral reciente reconoció, además de los debates obligatorios organizados por la autoridad electoral, reconoció la posibilidad de que los medios de comunicación puedan organizar debates entre los candidatos, siempre y cuando lo notifiquen a la autoridad electoral y que en el debate de que se trate haya por lo menos dos candidatos de diferentes partidos políticos. ¿Por qué razón? Pues porque si no, no es un debate, sino una entrevista. Si solo hay un candidato platicando con el locutor, pues ese no es un debate, esa es una entrevista. Y lo que la ley protege es la posibilidad de que los medios de comunicación puedan organizar debates. Por eso se requiere que haya por lo menos dos candidatos para el cargo que esté en disputa y que haya una comunicación a la autoridad electoral de parte del medio de comunicación en el sentido de que va a organizar un debate. El tercer requisito es que el formato sea un formato equitativo en términos de las participaciones de quienes vayan a participar en el debate organizado por los medios electorales. Aquí hay entonces nuevas reglas en relación con los debates obligatorios con los públicos pues, que organiza la autoridad electoral nacional o local para cargos federales o locales y lo que tiene que ver con la posibilidad de que los medios organicen debates. Es conveniente que ustedes se planteen si eso lo norman en la Constitución, que puede ser una opción, o lo norman o deciden normarlo en la ley secundaria, en la ley electoral. Es un asunto que ustedes pueden analizar. Y luego, para terminar,
Tenemos el tema relativo a reelección legislativa y reelección de miembros del ayuntamiento. Es un asunto que necesariamente tendría que estar normado en la Constitución del Estado. Es un tema que no admite la posibilidad de ir solamente a la ley secundaria. Tiene que estar en la Constitución y en la ley secundaria en los términos de las modalidades que ustedes adopten sobre el particular. Estos serían los temas que nosotros identificamos como temas de la reforma constitucional. Iría ya directo a la parte final y les haría un par de reflexiones. Una disculpa de la uso del tiempo, pero es en el ánimo de compartirles el documento tal como lo traemos en relación con lo que sería la reforma electoral secundaria. No entro en mayores detalles y hago en todo caso 4 o 5 reflexiones generales. La primera, para el caso de las entidades federativas que tienen elección el año próximo, una reflexión, más que recomendación, una reflexión. Por razones del tiempo, lo conveniente es que vayan a una reforma de su ley electoral y no meterse en una nueva ley. No les va a dar. Las 3 entidades que tienen elección hasta el 16 y que tienen un año, pues hombre, ahí disponen de un plazo mayor y por lo tanto, si quieren hacer de una vez una nueva ley electoral, pues tienen tiempo para poderlo hacer. No es el caso de las 17 entidades federativas que tienen un plazo que está a punto de vencer. Segunda reflexión. El contenido básico de esos ajustes a la ley electoral es el desdoblamiento, es la reglamentación de los temas que ustedes decidan incorporar a la Constitución. Finalmente, la ley electoral es eso, una ley reglamentaria en materia electoral de las normas que están contenidas en la Constitución local, como lo es la ley Kipper respecto del artículo 41 constitucional fundamentalmente. La recomendación es esa. La materia prima básica de los ajustes a la ley electoral es la reglamentación de los temas que se hayan incorporado en la reforma constitucional. Hay otros temas que no van a la Constitución y que son materia de reforma a la ley secundaria. No entro en detalle de todos ellos porque sería prolijo, pero refiero uno en lo particular: el tipo de material de la propaganda electoral. La ley, tanto un transitorio de la Constitución, un transitorio de la reforma constitucional y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establecieron con toda claridad que el material de la propaganda electoral tendrá que ser biodegradable. Hay norma expresa en la ley sobre cuál debe ser el tipo de material en las precampañas y cuál debe ser el tipo de material utilizado en la propaganda de las campañas, que les recomiendo que lean. Es importante. Esa materia no es una materia constitucional, pero sí es una materia que ustedes van a tener que incorporar en la ley secundaria, necesariamente, porque así lo establece un transitorio del decreto de reforma constitucional y la ley Kipper, en un apartado de la ley general que establece normas que valen tanto para el proceso electoral federal como para los procesos electorales locales y por lo tanto resulta obligatorio las entidades federales, por señalar un ejemplo. Y finalmente les comentaría en materia de partidos políticos. El Congreso de la Unión, primero el constituyente permanente en el que ustedes participan, decidió en el transitorio segundo que hubiese una ley general de partidos políticos. Esa ley general de partidos políticos establece reglamentación
tanto para los partidos nacionales como para los partidos locales. Y yo les quisiera decir de una manera simple, espero no sea simplona, ¿cómo percibo la normatividad de la materia? Tratando de resumir los contenidos de la Ley General de Partidos Políticos. A ver, todo lo que tiene que ver con la regulación de partidos, tanto nacionales como locales, está en la Ley General. Es legislación nacional, porque así lo estableció el transitorio de la Constitución, el transitorio segundo. Sus posibilidades de regulación son menores, porque están en la ley. En cambio, la operación sobre el registro de los partidos políticos, la administración de los derechos y obligaciones de los partidos políticos, eso sí es de carácter local, pero le compete al organismo electoral local. Los procedimientos de registro, las determinaciones sobre el financiamiento, etc. Eso sí es de materia local, pero la regulación es una regulación nacional. Se decidió que hubiese una ley general de partidos políticos. La pregunta que hemos escuchado y que reproduzco es, a ver, yo tengo necesidad en mi entidad federativa, en mi estado, de hacer una ley de partidos políticos local. No, es la respuesta. De hecho, yo diría, en las 17 entidades federativas que tienen elección el año entrante, ni se metan en eso. Es decir, hagan el ajuste que corresponda en la materia en la ley electoral local, código, ley, como se llame, en donde ustedes tienen la reglamentación en materia de partidos políticos. Y ya con más tiempo, después verán si resulta conveniente tener una ley de partidos políticos en el nivel local, reproduciendo el esquema federal. La misma reflexión hago en relación con el tema de delitos electorales. Se decidió que hubiese una ley general de delitos electorales. Hay obligación de hacer los ajustes en el nivel local, sí la hay, de los tipos y las sanciones conforme están ahora en la ley general. Pero hay obligación de que ustedes emitan una ley de delitos electorales, no. Pueden hacer su ajuste perfectamente bien en sus códigos penales, que es en donde tienen un nicho y un capítulo, un título de delitos electorales, como estaba en el pasado en el Código Penal Federal, y la misma recomendación. Hagan el ajuste correspondiente ahí, en esa legislación, particularmente en el caso de las entidades que tienen el apremio. Y finalmente, en materia de medios de impugnación, hagan su revisión respectiva, por si va a haber algún ajuste que ustedes consideren pertinente, derivado de las nuevas normas sobre la materia, reconociendo que los procedimientos de jurisdicción electoral local pues son absolutamente de competencia también de carácter local. Perdónenme el abuso del tiempo, pero el propósito era compartir con ustedes algunas reflexiones que teníamos que espero les resulten. Muchas gracias por su atención.